bueno, vamos a hablar sobre la bolsa. En este punto quiero hablar sobre la definición de la bolsa, principales índices de la bolsa, ya te expliqué un poco unos en la slide anterior, y cuál es el retorno por medio de la bolsa, que yo debería meter mi dinero en la bolsa, ¿ok? Quiero ser súper sencillo en todo esto. Toda esta información está en mi canal de YouTube en varios videos, muy a fondo qué es la bolsa, videos de 10 minutos solamente hablando de qué es la bolsa, qué son acciones, videos de 10 minutos hablando de qué son o más. Entonces yo acá te voy a hablar y te voy a dar esa introducción y te voy a dejar probablemente la intriga para que vayas a esos videos y termines de complementar la información, porque no quiero hacer esto aburrido, entonces quiero seguir hablando lo más rápido que pueda, pero obviamente haciéndome entender y haciéndote esto bastante interesante. Entonces, cuando hablamos de la bolsa, te voy a dar la definición conceptual y después te voy a dar la definición, digamos, coloquial de qué es la bolsa. Cuando hablamos de la bolsa, esta es mi fuente principal de conseguir información, Investopedia. Y Investopedia dice que la bolsa se refiere a la colección de mercados e intercambios donde se realizan actividades regulares de compra, venta y emisión de acciones de compañías públicas. ¿Qué es una compañía pública? Me da risa porque mi primer video en YouTube es de que es una compañía pública y yo hoy veo ese video y pues pueden ver como lo nervioso que estaba en hablar frente a una cámara y lo inseguro que yo me veía, no en materia de lo que estaba hablando, sino en evidentemente si estaba haciendo bien o no. Pero el video es súper bueno. Es mi primer video en YouTube, que es una compañía pública. Pero te comento acá súper rápido. Una compañía pública básicamente es una compañía que ya no es privada porque esta compañía cotiza en la bolsa. Cuando la compañía cotiza en la bolsa, cualquier persona como tú y yo podemos comprar una acción de esa compañía. Y eso hace que la compañía sea pública. De manera súper rápida te lo explico así. También es pública porque toda su información financiera es pública. Y es pública por regulación del Security and Exchange Commission o de cualquier otra comisión o ente regulador que existe en Europa o Asia. Eso hace que una compañía sea pública. Su información es pública. Y además de eso, tú y yo podemos comprar una acción y ser dueños de un pedacito de esa compañía. Entonces, cuando hablamos de la bolsa, a nivel coloquial, la bolsa coloquialmente es como un centro comercial donde hay, en vez de tiendas, hay acciones. Y esas acciones se están cotizando dentro de la misma bolsa. Así como en un centro comercial hay tiendas que proveen el mismo servicio, puede ser una peluquería, puede ser una tienda de zapatos o algo así, y esas tiendas compiten unas con otras y hacen de que tú como consumidor que vas con tu dinero a ese lugar, tú puedas tener la capacidad de decidir en dónde vas a poner tu dinero, si en la tienda que te ofrece el producto A o el producto B, o si te ofrece el mismo producto, pero cuál de los dos te agrega más valor. Asimismo, hacemos los inversionistas. Vamos a la bolsa, pero no vamos físicamente. Hoy en día puedes comprar acciones online. Y tú eliges cuál es el producto o la acción que quieres adquirir porque tú ves que agrega un valor. En este caso, que agrega valor a tu portafolio, que agrega valor a tu capital. Espero que esto haya sido lo más claro posible. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a los principales índices de la bolsa. Cuando hablamos de índices de la bolsa, hablamos de que si otra vez volvemos a lo que es un centro comercial, imagina que un índice sería como una sección específica. Muchos centros comerciales hoy en día tienen secciones como sección de luxury, en un lugar donde están todas las tiendas más caras, como la Quinta Avenida de Nueva York, pero en un centro comercial. Vas a conseguir Louis Vuitton, bla, 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 Coach, lo que sea, vas a estar en esa sección, donde está, digamos, lo más caro, lo más, qué sé yo. Hay una sección que es de comida, donde puedes ir a comer y consumes comidas allí. Hay una sección que probablemente sea no sé, de otro tipo de cosas, supermercados o algo así. Entonces, ve el índice como una sección, como cómo tú divides toda la bolsa. La bolsa se divide en índices. Y de estos índices, estamos hablando que son como diferentes estaciones que existen dentro de la bolsa. Y en Estados Unidos los principales son el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, el Nasdaq Composite, el Russell 2000 y el Over the Counter. El Over the Counter es como la nube negra y yo te voy a explicar un poco de eso. El Standard & Poor's 500 representa las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa, las que tienen el mayor market cap. Tú dirás, ¿qué rayos es market cap? Te voy a explicar más adelante, no te preocupes. Pero digamos, es la que tiene la mayor valorización de mercado, las más grandes. Apple es una, Microsoft es una, etc. Entonces, tienes ahí, digamos, ese sector como del luxury, el sector súper bueno, necesito todo lo mejor, ¿verdad? Todo lo mejor de la bolsa está en el Standard & Poor's 500.
500 empresas con el mayor valorización de mercado. Luego está el Dow Jones, es otro índice, y ese índice tiene las top 30 empresas de market cap. Es decir, es mucho más nicho. Estamos hablando de solamente las primeras 30 empresas de estas 500 que te dije antes. Es mucho más específico. Las 30 empresas que manejan la mayor demanda o el mayor market cap o más valorizadas de Estados Unidos. O de que no necesariamente de Estados Unidos, sino que cotizan en la bolsa de Nueva York. Y luego vienen Nasdaq Composite. Cuando hablamos de Nasdaq Composite, aquí no hablamos de algo muy específico como 2.500 o 300 empresas. Aquí hablamos de todas las empresas de distintos niveles de valorización de mercado, pero que en este índice predomina el sector de tecnología, siendo hoy en día 46% del total de las acciones que cotizan en Nasdaq. Es un índice, digamos, un índice nicho. La mayoría de las empresas de tecnología que hoy en día entran a ser compañías públicas y cotizan a la bolsa, se inscriben en el índice de Nasdaq y simplemente lo quieren hacer así, porque están en ese nicho que es de tecnología. Todos sabemos que la tecnología desde hace unos 20, 30 años atrás ha crecido de manera exponencial y más adelante vamos a hablar más del boom de tecnología o la crisis .com que pasó entre el 99 y el 2000 y te voy a decir por qué. Y luego viene el Russell 2000. El Russell 2000 es, digamos, lo que hablamos de 2.000 empresas con el market cap menor de todo el mercado bursátil. Este sector es bastante volátil y te voy a explicar un poco más adelante qué es volatilidad. Pero en el Russell 2000 están las empresas con el menor market cap. Son empresas pequeñas pero buenas, no necesariamente son malas. Hay de todo allí en ese grupo de 2.000 empresas, pero digamos está consolidando las 2.000 empresas más pequeñas de la bolsa, que cotizan en la bolsa. Muchas empresas que hoy en día existen están allí y no pienses que todas son del Dow Jones o del Standard & Poor's 500. Cuando hablamos de empresas que son de market cap pequeño, hablamos de empresas que cotizan con menos de 100 billones de capitalización de mercado. Hay empresas que son muy buenas y que están en el Russell 2000, no necesariamente son empresas que son malas. Y te podría dar ejemplos luego, pero no quiero entrar en detalles en este momento. ¿Okay? Ahora quiero hablarte un poco de la nube negra. OTC o Over the Counter Market. El OTC o el Over the Counter Market representa las peores empresas que cotizan en la bolsa. Y te voy a decir por qué. Muchos de los traders que cotizan en la bolsa compran este tipo de acciones que cotizan over the counter. Porque la volatilidad es tan grande que puedes ganar el 100% de tu dinero en un día. Invertir en empresas que estén en over the counter, que también se llama pink sheets, son empresas que no tienen ganancias, son empresas que cuando están en este sector over the counter, no están reguladas de la misma forma que los otros índices que te acabo de mostrar. Por lo tanto, no generan transparencia. No muestran sus estados financieros así como el resto de las empresas lo hacen. Muchas empresas que son startups en el mundo entero o en Estados Unidos específicamente que cotizan acá en over the counter lo hacen para recaudar fondos para hacer crecer su negocio, lo cual no está mal, pero estas empresas no tienen transparencia, no muestran sus estados financieros, por lo tanto tú vas a tomar una decisión que lamentablemente no es transparente, no te deja una guía de si la empresa está bien o saludablemente financiera o no. Entonces, no vayas a comprar acciones que están en el mercado over the counter. Si todos ustedes vieron la película El Lobo de Wall Street, te recomiendo verla si no lo has hecho, pero lo que hizo este trader fue, que representaba a Leonardo DiCaprio, fue utilizar estas empresas para vender, hacerse ver como asesor financiero, llamar a personas, y en este caso en la película llamaba a personas que muchos de ellos eran señores mayores, y le decían, tengo dónde poner tu dinero de retiro en la mejor empresa que va a tener los mejores retornos de todo el mercado. Y las personas que no sabían de esto le decían a él, claro, toma mi dinero y hazlo. Él lograba convencerlos, ¿verdad? Con su poder de convencimiento, como buen vendedor que era. Y él lo que hacía era que en vez de comprar en empresas estables, compraba en estas empresas over the counter, que son pink sheets. Muchos le llaman penny stocks. La mayoría de estas empresas que están acá
la valorización, el costo de cada acción va desde 0 hasta $3 más o menos. Esto quiere decir que son empresas que pueden costar 0,5 centavos de dólar una sola acción. Son muy baratas de comprar y cuando esta acción sube 10%, 10, 30, 40% en un solo día, pues puedes tener retornos muy buenos. Pero es demasiado volátil y lo que pasó fue que él estafó a mucha gente invirtiendo el dinero allí y después todas estas personas perdieron su dinero. ¿Cuál fue su ganancia? Quedarse con comisiones de todas esas personas, un pedazo de ese dinero. Entonces, over the counter, cuando tú veas una empresa que cotiza en over the counter, las empresas que cotizan en over the counter generalmente el símbolo tiene 5 letras o 5 códigos. 5. La mayoría de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500 o en el Dow Jones, el símbolo es de 3 o de 4 dígitos o de 4 caracteres. Por ejemplo, Apple es APPL. Perdón, es AAPL. Tesla es TSLA, son 4 caracteres. Las empresas que cotizan over the counter vas a ver que tiene 5 caracteres. Cuando tú veas una empresa o una acción que su símbolo tiene 5 caracteres, haz un stop y piensa bien antes de invertir en esa empresa porque probablemente vas a entrar en over the counter. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí te explico los principales índices y el por qué existen estos índices, porque obviamente es una guía para los inversionistas. Si tú tienes más de 7,000 empresas cotizando en un solo lugar, digamos que el índice es como ese directorio que hay en los centros comerciales donde te dice, ok, quieres comprar zapatos, aquí están las zapaterías, muévete por acá, aquí está el grupo, quieres comer, aquí está el sector de comida, etcétera. Entonces, los índices te sirven para guiarte como inversionista de dónde vas a poner tu dinero, dependiendo de qué tan agresivo o qué tan conservador quieras ser con tu inversión. Ahora acá te muestro los retornos. Estos son los retornos principales. Y aquí, esta gráfica que están acá, hay 3 gráficas, ¿verdad? Y estas gráficas tiene una el Standard & Poor's 500, la otra tiene el Dow Jones y la otra tiene el Nasdaq en el lado derecho. El retorno, más allá de cuánto es el retorno en porcentaje, quiero que veas que la bolsa, pase lo que pase, siempre crece. Siempre crece porque crece la población, crece la demanda de productos y servicios, crece la tecnología y prácticamente muchas empresas entran y salen de la bolsa porque quiebran o porque ya se mantienen en el futuro también. Pero más allá de que empresas entren y salgan, el mercado siempre crece porque las economías siempre crecen. Pueden tener años malos, años muy buenos, pero constantemente van a seguir creciendo. Y como tú ves acá, la línea desde el lado izquierdo se ve muy pequeñito y ves cómo exponencialmente hacia la derecha el mercado ha ido creciendo fuertemente. Y aquí te voy a hablar un poco de 3 recesiones que hay en estos gráficos, solo para que veas un poco cómo se mueve la bolsa. La primera recesión que te quiero mostrar es la del año 2000, la crisis .com, como lo llaman, que fue la crisis o la burbuja tecnológica. Cuando entramos en toda esta era del Internet, entre finales de los 80, principios de los 90, muchas empresas como Amazon o otras empezaron a formarse. Y evidentemente la gente como loca empezó a comprar este tipo de acciones y se generó una burbuja. Una burbuja porque, digamos, una acción o una empresa que hoy debería valer, no sé, 100 millones de dólares en función a lo que vende, en función a lo que tiene, etcétera, y los servicios que provee, de repente está valorizada en 10 billones de dólares. Y era como una locura, ¿sabes? Y ¿qué pasa? Eso se genera una burbuja, la gente compra. A medida que la demanda de esas acciones siguen creciendo, el precio de la acción también sigue creciendo con esa demanda. Y entonces el valor de mercado de esa empresa empieza a crecer y el índice, como en este caso el índice Nasdaq, que es de tecnología, empezó a crecer. Entonces tú ves, no sé si están viendo, pero es la gráfica total del lado derecho. Y cuando ven ese brinco que hay en el año 2000, justamente fue esa burbuja. Ven que en las otras 2 no está, porque la tecnología es específico en Nasdaq. Casi todas estaban allí, por no decir todas. ¿Qué pasó? Esa burbuja, como toda burbuja, explotó. Y cuando explotó, hubo una drástica caída que justamente lo ven después, es como una montaña. Subió muchísimo y cuando esa burbuja explotó, la gente empezó a darse cuenta de que el valor de mercado de esas empresas no era el que estaban realmente cotizando y empezaron a vender. Vende, todo lo contrario. La oferta seguía allí, pero la demanda cayó. Obviamente, el precio de todas esas acciones cayó y se generó, digamos, una recesión en función al consumo, porque las personas sacaron todo su dinero, la bolsa se desplomó,
y se generó, digamos, otra vez digamos, una contracción porque las personas preferían guardar su dinero en vez de gastarlo, ya sea en la bolsa o en lo que sea. Luego hablamos de una segunda recesión, la que ocurrió en el 2008-2009. La mayoría de ustedes seguramente lo deben recordar porque es la más reciente. Bueno, la más reciente antes de la que estamos viviendo ahora. Y aquí ven las dos gráficas que están del lado izquierdo, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones, cómo existió una caída antes de volver a empezar a crecer. Esa última caída que ustedes ven entre el 2008 y 2009 fue la gran recesión de la crisis financiera que vivimos hace 11 años atrás. ¿Por qué te digo esto? Te lo digo por varias cosas. Primero, y lo puse justamente cuando yo coloqué mi post en Instagram, yo te dije allí, y lo puse como un quote, la oportunidad de maximizar tu capital la tienes hoy y esta oportunidad la vas a volver a tener dentro de 10 años. ¿Por qué coloqué esto? Si ustedes ven estas gráficas, empiezan a ver 2000, 2008, 2009, 2020. Estamos hablando de 3 recesiones, las últimas 3. Hay un ciclo que se llama el ciclo de deuda. En este caso, no nos estamos viendo afectados por un ciclo de deuda, pero este ciclo es normal. Las personas empiezan a consumir. Los bancos empiezan a ofrecer crédito y las personas empiezan a endeudarse y así mantienen su estilo de vida. Viajan, hacen lo que sea. Puede ser deuda buena, puede ser deuda mala, puede ser deuda que te genera retorno, puede ser deuda que simplemente fue para viajar y al final tú la pagaste. Eso no es ningún problema. Pero en la medida que el ingreso promedio de las personas crece a un ritmo más lento que lo que crece la deuda, hablamos de que se está generando una burbuja económica. Esta burbuja económica siempre sucede y nunca va a dejar de suceder. Cuando llegamos a un nivel de deuda muy alto, generalmente en economías o globalmente, las personas naturalmente dejan de consumir porque empiezan a pagar esa deuda. Cuando empiezan a pagar esa deuda, dejan de consumir, como te dije, y empiezan a demandar menos productos y servicios, y esto empieza la cadena que te comenté anteriormente. Empiezan las empresas a vender menos, empiezan a despedir personas porque ya no necesitan tanta gente, demanda cae, desempleo, cae el PIB, bla, 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 todo un desplome. Eso es una recesión prácticamente. ¿Ok? Y ese ciclo de deuda generalmente sucede cada 10 años. Esto es un promedio, esto es una estadística, esto no es una fecha en el calendario en el que las personas saben. Por eso es que en los últimos 3 años las personas han estado esperando una recesión, porque ya saben que han pasado los 10 años que en promedio pasa cuando sucede una recesión. Y en este caso pasó luego de 11 años. Estamos en una inminente recesión porque, no porque la deuda esté alta. Yo considero, y yo no lo estoy mostrando acá, pero yo hice un análisis y he evaluado la diferencia entre ese ratio que te muestra el nivel de deuda de las personas en función al nivel de ingreso, cómo ha crecido en los últimos 11 años, y no estamos al mismo nivel o al mismo ratio que estábamos en el 2008-2009. Por lo tanto, probablemente la economía podía seguir creciendo un poco más antes de llegar a ese ciclo de deuda. Pero evidentemente estábamos más cerca de llegar a recesión que más lejos. Y esto lo estaban esperando muchos analistas. En este caso no es por eso, en este caso es porque estamos encerrados en la casa, no podemos consumir. Digamos, es una recesión que no es voluntaria porque las personas dejaron de consumir, sino es mandatoria porque nos están obligando a estar en nuestras casas para mantener la salud y el bienestar de la familia. ¿Okay? Abajo te estoy mostrando el retorno promedio anual de distintos índices que son los que te comenté antes. Y este retorno dice que el Standard & Poor's 500 en promedio, el Standard & Poor's 500 en promedio genera 8,3% anual en los últimos 30 años. Esto considerando desde el 1988 al 2018. Aquí están incluidas las 3 recesiones que te hablé. Es decir, si tú eliminas las recesiones, probablemente este 8% puede haber sido mucho más. Solo quiero que pienses, si tu dinero debajo del colchón, tu dinero en una cuenta corriente donde no genera ningún interés, o tu dinero en una cuenta de ahorros donde te va a generar en dólares probablemente un 2% anual, ¿cómo comparas eso con este 8,3%? Incluyendo 3 recesiones en promedio. $100 que pusiste en 1988 en el Standard & Poor's 500, no tuviste que comprar ninguna acción. Tú puedes comprar un índice que sigue el Standard & Poor's 500. Y ya te voy a hablar un poco más adelante de ETF y otras cosas, pero
Tú puedes comprar todo el índice, no necesitas comprar una sola acción ni hacer tanto análisis. Tú dices, yo quiero colocar mis $100 en el Standard & Poor's 500 o en el Dow Jones o en el Nasdaq y puedes comprar un solo símbolo que va a seguir el comportamiento de estos índices. Si hubieses puesto estos $100, perdón, en el 1988, hoy en día tuvieras $1,015, con 8% promedio de rendimiento anual. Si lo hubiese hecho en el Dow Jones, hubiese tenido X cantidad, lo puedes ver abajo porque tú lo estás dando. Si hubieses invertido en el over the counter, no está disponible. Si tú buscas el rendimiento del mercado over the counter, no lo vas a ver en ningún lado, entonces no sabes quién ganó. Por eso te habla de que como lo veas. Así que aquí te dejo ver un poco varias cosas. Uno, el mercado siempre constantemente está creciendo y a pesar de que hay años buenos y hay años malos, el promedio es un 8% anual de retorno, por lo menos considerando los últimos 30 años. Y dos, te estoy dejando ver acá de que hay oportunidades que se generan cuando existen recesiones. Cuando existen recesiones, la bolsa cae a un nivel como el que está cayendo en este momento, y cuando las personas empiezan a invertir a este nivel, pues aquí, cuando yo te mostré la gráfica, las caídas fuertes que tú puedes ver acá, tú puedes ver qué sucedió después de las caídas. Tú puedes ver qué sucedió en el Nasdaq Composite en el 2000, cuando cayó fuertemente, llegó a su nivel, más o menos un nivel que estaba antes, y tú puedes ver qué pasó después. Si tuvieras tu dinero allí por muchos años, y más adelante te voy a mostrar un poco el interés compuesto, cómo funciona, tú puedes ver cómo garantizadamente tu dinero debería multiplicarse a través del tiempo, siempre y cuando tú sepas cómo, dónde comprar. Y para eso estamos haciendo este curso.